Durante años en Chile miramos el tablero OCP como la madera barata para tapar obras o cierres perimetrales, pero estábamos equivocados. Lo que tenemos entre manos es un material de alta ingeniería estructural que está reemplazando el hormigón y los edificios del mundo. Hoy vamos a entender la verdadera ciencia detrás de este tablero y por qué cambió la construcción para siempre. Hola madereros, bienvenido a Madera que Construye, el video podcast de Ferramenta. Hoy nos ponemos el casco blanco porque vamos a hablar de técnica y normativa. Nos acompaña Álvaro Rojas, gerente técnico de LP Building Solution, Chile. LP no necesita presentación, es el gigante mundial de los CD. Pero Álvaro está aquí para contarnos lo que no vemos. La tecnología APA, la viga de ingeniería y cómo Chile está pasando de la construcción artesanal a la industrializada gracias a estos materiales. Álvaro, bienvenido. Tú eres la autoridad técnica del EP en Chile y vamos a derribar un prejuicio de entrada. ¿Por qué un arquitecto o un constructor debería dejar de ver el OCB como un simple material de relleno y empiece a verlo como una solución estructural de alta ingeniería? Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Por eso en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despacho rápido y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Gracias por la invitación, Camilo, por la presentación. Me, me llena mucho. Con respecto a tu pregunta, tiene varias características importantes de las cuales por qué hay que dejar de ver el OSB como un producto o un tablero aglomerado y empezar a verlo como un tablero para lo cual fue creado. Y para eso hay que entender un poco la historia. En cerca de los años 60, el consumo de madera en los tableros de contrachapado fenólico era altísima y la reutilización de la madera del recurso bosque no era la adecuada. Hay que entender más o menos que del 100% de madera que entra en una planta de plywood o de contrachapado fenólico, aproximadamente el 60% llega solo a formar tablero y el otro 40% sale como subproducto, ya sea corteza a pérdida, rile o otros elementos. En esa búsqueda, en esa etapa de la vida, estos industriales y ciertas empresas se dedicaron a conformar un tablero que eficientara el uso del recurso madera y transformara este tablero contrachapado, que viene de contrachapado porque cruza la fibra de la madera en las mejores formas, dando o reconstruyendo o reinventando el concepto de madera o rehaciendo la madera en una mejor ingeniería. Si uno toma un tronco, tiene toda la fibra en un solo sentido. El contrachapado básicamente tomaba un tronco, lo ponía en un sentido y otro en el opuesto, casi ortogonal, y eso hacía que todo este concepto de restricciones de fuerzas paralelas nos permitiera resolver la ecuación, pero al costo del bosque ya no era tan necesario. Y de ahí nace la hojuela o el microchapado o lo que hoy día conocido como OSB. El OSB tiene la gran característica de que decidió hacer de cada árbol o el uso del 100% de la madera y empezó a hacer hojuelas o lascas. No es un chip, no es una fibra de madera absoluta, es un flakes. El flakes tiene la característica de tener más del 90% de la fibra longitudinal paralela.
y también tiene una dimensión específica. Esa dimensión específica es que el largo de la juela debe ser al menos 2 veces el ancho. Y de esto, entonces nosotros empezamos a hacer este cross finger de la madera, y el tablero está compuesto de 3 mantos. El primer manto, que es longitudinal en el sentido de los 240, que va con la juela a lo largo, el central, que va con la juela transversal, y después se repite. Entonces nosotros podemos trabajar la capacidad de resistencia del tablero de la madera. La fortuna de todo este desarrollo terminó en que nosotros estamos usando prácticamente el 99% de la madera sale como tablero. Y lo que no sale como tablero se usó en el proceso a través del calentamiento en los hornos, de los aceites que usamos para trabajar. Nos sirven todos los tipos de árboles, nos sirven todos los tipos de la forma. Normalmente usamos bosque de raleo, y además de eso no tenemos necesidad de serrirle, porque nuestro proceso de corte mejora sustancialmente la conformación del tablero. Y como hacemos esta masa, nos va a permitir resolver distintas configuraciones en distintos espacios. Por tanto, tú podrías encontrar el día de mañana un tablero de 11 milímetros con una graduación 24-16 o 24-0, que les voy a explicar después, que son las capacidades de resistencia del elemento. Y también además me permite incorporar todo lo que son tratamientos, por ejemplo, antibacterianos, antihongo, antitermita, o en la conformación colocar otros elementos. Yo te diría que es un producto hecho a la medida. Voy a hablar del hormigón, por ejemplo. La versatilidad que tiene el hormigón armado es tremenda. No es que uno reconozca solo un tipo de hormigón. Tenemos hormigón de fundaciones, H20, H25, H30. La gracia que tiene es que la mezcla es adecuada y se regula de acuerdo al requerimiento. En el caso de los tableros hoy día, ya que tenemos tableros normados, testados con más de 40 años de experiencia a nivel mundial, nos permiten decir que tenemos un producto de construcción duradero, estable y resistente. No sé si con eso te contesto un poco la pregunta. Muy específico, muchas gracias Álvaro. Y constructores, sean sinceros, cuando compran o se fijan en el sello de calidad o solo buscan el más barato. Álvaro nos va a explicar por qué esa decisión puede botarles la obra o salvarle la reputación. Comenten abajo en la caja de comentarios. Álvaro, hablemos de ese sello que traen los tableros. En Chile a veces los CV se usa como genérico, pero no todos son iguales. Ustedes siempre destacan la certificación APA para el ferretero o el constructor que nos ve. ¿Qué me garantiza ese timbre negro en el tablero? ¿Qué significa que aguantará un terremoto mejor que uno genérico sin certificación? Cuéntanos un poco más. Mira, el sello es tremendamente importante. Si tú revisas la cartera de productos que nosotros tenemos desde el tablero hecho para cerco hasta un tablero hecho para edificio de alta resistencia, para pisos, muros y techo. ¿Cómo lo identifica? Dado que se ven exactamente iguales, nosotros decidimos o trabajamos como compañía con una de las más grandes certificadoras a nivel mundial. Esta certificadora es APA, the American Plywood Association. El beneficio para nuestros clientes de trabajar con eso es que, primero que nada, pueden estar seguros de que no somos nosotros los que validamos la propiedad físico-mecánica y durabilidad del tablero, sino que es un tercero que está en nuestra planta, y de la nada va, saca un tablero, lo testea, revisa todos nuestros datos. Por tanto, primero, da certeza de que el tablero está siendo ejecutado en la manera correcta. La segunda cosa, y no menos importante, al ser un certificador internacional que certifica una gran cantidad de tableros a nivel mundial, ¿ya? Que está relacionado con la construcción en madera, permite que todo el conocimiento obtenido a nivel internacional con ese tipo de tablero es válido para este tablero nacional o este tablero que se hace en alguna de nuestras plantas. Entonces,
Independiente de la resistencia estructural como nada, lo más importante es que toda la información que ustedes encuentren a nivel mundial de una OCB APA 11.1 va a ser válida. Y eso es un tremendo respaldo, creo yo, para el constructor o el arquitecto que decida hacer una casa. Cuando tú te saltas esta ecuación y te vas a un elemento certificado, yo te diría que el certificado es como hacerse un examen de salud. Si tú vas a buscar un seguro y te hace un examen de salud para ese seguro, lo más probable es que te lo tomes antes de la fiesta, nunca después de la fiesta. Eso quiere decir que uno maneja el dato, que como no viene un tercero a retirarlo, no hay nadie que me vea, yo mando a testar el tablero que más me preocupé desde la preparación. En el caso de una certificación, cualquiera sea, no estoy hablando de la certificación solo la nuestra, cuando tú vas a una certificación, no eres tú el que testea, es el tercero. Y lo hace selectivamente en cualquier punto. Por tanto, la gran ganada que tiene es que este es un tablero a nivel internacional. Y no lo digo yo, lo dice Apple, en este caso. Álvaro, sabemos que LP no es solo tablero, tienen viga doble T de madera también, pero ¿por qué usar una viga de ingeniería en vez de una viga de pino insigne sólida o una de acero? Bueno, aparte de la huella de carbono como tal, también tiene la particularidad en la cual tú puedes encontrar grandes dimensiones. Las resistencias de los tableros y de las vigas están diseñadas, o sea, no es una suerte del elemento. Está controlado todo el proceso para la vida útil. Normalmente, y algo que no dije en la pregunta anterior, es que la gracia del sello APA es que dice con nombre y apellido estructural habitacional. Entonces está desarrollado para que todos los elementos de la capacidad estructural duren todo el tiempo que la casa lo requiere. Es decir, al menos 30 años. Nuestros tableros a nivel nacional están con garantía 30 años. Me faltó algo que te quiero decir que tiene que ver con el concepto estructural. La gente entiende o malentiende o subentiende de que cuando tú dices estructural, estamos listos. Funciona para todo lo que quiera, lo puedo usar y con esto sí que ya quedé súper protegido. La definición que yo entrego, que yo tomo y que he buscado a lo largo del tiempo es que si comparo mi OCB de 11 con mi OCB de 15, los dos son estructurales, pero las propiedades son diferentes. Entonces, al final, lo que interesa, aparte de la respuesta o el nombre estructural que le ponen todos para sentirse súper cumplidores, es la resistencia que tiene. Y aparte de la resistencia, algo que sí agrega APA es la durabilidad de esa resistencia en el tiempo. Porque yo puedo resistir 1000 y se me acaba a las 4 horas, ya no sirvió para nada. Supongamos que yo hago la casa en vidrio. Cuando la someto a un sismo, se quebró el vidrio y se acabó la resistencia estructural. Entonces, tiene que tener elasticidad, compresión, tracción, flexión, corte y además un proceso de envejecimiento acelerado para ver cómo se comporta en uso la madera. Álvaro, desde tu rol técnico que has visitado ahora en todo Chile, ¿cuál crees tú que es el crimen más grande que cometen los maestros al instalar el OCB o el Smart Site? ¿Será la dilatación, los clavos? ¿Dónde ves tú ese Mira, yo creo error? que eh, eh, el- se le olvida a la gente en general y por qué no están acostumbrados. Las maderas que hemos estado acostumbrados en Chile o en Sudamérica a recibir siempre son maderas húmedas. O sea, son maderas que tienen sobre el 20%, 25% de humedad. Y por tanto, a medida que la humedad baja, se contrae. En el caso de los tableros de OSB, que son tableros que se fabrican a altas temperaturas, la humedad alcanza al momento de entrega no más allá del 4%. ¿Ya? Entonces, toda la historia ha venido en que la madera se achica y hoy día vengo que la madera está tomando humedad. Entonces, ese cambio
que se produce en la madera entre el 0 y el 10%, tiene una pendiente de 45 grados. Entre el 10 y el 20 casi se achata y queda casi en un 3%, por tanto casi no tengo expansión lineal, y después del 20 hacia arriba vuelve a crecer casi a 45 grados. Esa conformación es donde ellos desconocen que les va a pasar, entonces no dejan aclimatar los tableros en obra para que tomen la humedad relativa al ambiente o al donde van a prestar servicio. Y eso hace que el tablero en general, después que lo fijan, toma la humedad y empieza a ondular. Entonces, ese es el mayor problema que yo vería. El otro que es importante cuando lo hacen la instalación en techos es que se paran sobre el tablero que van a fijar. Entonces el tablero queda flectado, se le agrega como una contraflecha o una flecha, después que lo fijo, lo suelto, y ese tablero queda absolutamente tensado. Por tanto, cuando crece un poquitito la humedad, se vuelve a combar. Y por último, y más que a la mano de obra, tiene que haber a los profesionales envueltos en el sistema constructivo, se nos olvida o se nos confunde que nuestro archienemigo es la humedad, pero no la humedad del agua, sino la humedad que nosotros producimos dentro de la vivienda. Entonces tendemos, para protegernos de la humedad exterior, tendemos a impermeabilizar la casa completamente, al vapor de agua y al agua. Pero eso produce un efecto como que si nos hubiéramos vestido hoy día con una bolsa plástica. Al final del día estaríamos absolutamente transpirados porque nuestra evaporación que generamos durante todo el día en nuestras casas no tiene por dónde salir. Entonces, el manejo de ese vapor, si no lo manejo adecuadamente, va a terminar en una enfermedad en la casa. Lo vemos en las viviendas de albañilería, en las viviendas de hormigón, y no lo hemos identificado, pero se nota en este pelillo blanco que se coloca normalmente en los muros ponientes, ¿ya? O los muros fríos, en el primer tercio, o cuando se echa a perder la albañilería, o en los muros interiores cuando se empieza a poner el hongo. Eso es humedad que nosotros generamos dentro de la casa y que tiende a salir y a ventilarse. Esa humedad va a hacer que el tablero sigue expandiéndose. Por tanto, el gran error es evitar la ventilación o la respiración de la casa en general. Sumo, primero, control de humedad desde el punto de vista de instalar. 2, fijación adecuada. 3, ventilación. Esos son los hitos más importantes quizás en el tema constructivo. No, concuerdo contigo que hay que hacer que las casas puedan respirar y por eso es importante la madera como material constructivo que permite justamente esta cualidad. Hablemos un poco que Chile tiene una meta urgente de construir miles de viviendas y como hablábamos, la madera es la clave. He visto que están impulsando formatos más grandes, como el APA Square 2.4 por 2.4, o cómo ayuda el gran formato a la industrialización. ¿Es la idea que construyamos muros completos en fábrica y no tabla por tabla en obra? Bueno, sin duda que nosotros siempre hemos buscado el hecho de ir modificando o reinventando el sistema constructivo o trayendo el sistema constructivo eh, de madera o metal o zip, como lo quieran ver, cualquiera de ellos, a Chile por la necesidad de vivienda que tenemos. El recurso es limitado como primero. Por tanto, cualquier cosa que yo pueda hacer para maximizar la rentabilidad o la eficientar el tema de la materialidad o de la mano de obra en las casas, buscando una mejora desde el punto de vista de disminuir la mano de obra, aumentando el rendimiento para llegar a una superficie mayor de la vivienda, nos va a ayudar. Y en eso es nuestra pelea diaria. Por eso que trajimos la viga iJoist, por eso que estamos generando los tableros con el HRAP. El único elemento que uno puede reducir a nivel de obra o controlar a nivel de obra el recurso mano de obra. Entonces, cuando uno hacía una casa en albañilería, el recurso mano de obra está alrededor del 40-45% de la obra. Si la hacemos en hormigón, también tenemos un gran porcentaje de equivalente o quizás mayor de mano de obra como recurso. Y son sistemas que funcionaron a lo largo del tiempo. Yo
encuentro que son tremendamente fuertes, llevan apenas 7.000 años en el desarrollo, pero teníamos que avanzar. El avanzar es tremendamente importante al momento de mejorar y dejar que la vivienda deje de ser una, un grado de protección solamente y sino que agregarle el confort. Y cuando le agregamos el confort, manejamos las medidas. Entonces necesitamos recursos. Y el tablero del Square más grande, sin duda, dado el peso que tiene, va a ser una mejora sustancial a los industriales porque va a eliminar los puentes térmicos, hay menos uniones, ¿ah? Tenemos paños más grandes de aplicación y vamos enfrentando una eficiencia desde el punto de vista de labor y de trabajo. Álvaro, si comparamos una casa hecha con tecnología LP versus albañilería tradicional o metalcón, ¿cuánto tiempo real nos ahorramos? Mira, esa es una pregunta que me ha salido súper difícil de contestar, ¿ya? Eh, en Chile hay una cosa que se llama la industria de la construcción. Si yo voy a atacar una obra de 250 casas, voy a cambiar mi eh, forma de proyectar o de programar a una malla rítmica y por tanto voy a hacer una fábrica de casas itinerante, se podría decir. ¿Ya? No muevo la unidad, pero sí muevo al equipo. Son altamente eficientes. Yo te diría que no, es muy difícil ganarle a una obra de esta naturaleza. Si yo me voy ahora a la industria y llego en 3D, yo creo que uno le puede quitar más o menos un 25, un 30% del tiempo a esa eficiencia todavía. La gran ganada en este cambio de sistema constructivo y esa eficiencia se debe traducir o se ha traducido en superficie, ¿ya? Y en confort. Cuando nosotros llegamos a Chile el año 2000, y no es que nos hagamos los famosos que nosotros cambiamos el sistema constructivo, ¿ah? Nosotros somos parte del sistema constructivo. Estaba Knauf, Volcán, Aislantes Nacionales, Conjuntos Estructurales, Sintac, una serie de otras empresas que trabajamos en conjunto para hacer este proyecto. La vivienda social costaba lo mismo que hoy día, el subsidio no ha cambiado, ¿ya? Pero tenía 35 metros cuadrados y era para una familia de 4 personas. Y hoy día la vivienda tiene 56 metros cuadrados. Yo no sé si la obra se demora menos, pero ese beneficio social en que la gente está mucho más confortable, está con mucho más espacio, tiene mucho más volumen de aire, no pasa el frío que tenía al mismo costo, sin duda que creo que es un cambio sustancial. Álvaro, tienen tableros con barrera radiante, ese que parece aluminio. Cuéntanos con los nuevos planes de contaminación y normas térmicas en el sur. ¿Es este estándar mínimo que deberíamos usar para que las casas no sean refrigeradores en invierno? Uy, mira, esto tiene que ver con la forma en que se arma, e igual como nos vestimos hoy día, ¿ya? Dependiendo de la zona climática. Si en la zona sur nosotros vamos a mejorar la condición climática, yo te diría que sí, el textil ayuda notoriamente a guardar el frío o el calor, porque es una barrera refractante o reflectante. Tiene dos variedades. La primera y más importante tiene que ver con la propiedad de frenar los rayos ultravioleta o los infrarrojos, perdón, los rayos infrarrojos. Y la siguiente es como la bolsa del supermercado con papel aluminio o el termo, que es guardar por reflexión toda la temperatura que uno almacena. Entonces, el producto como producto tiene ese desarrollo. ¿Dónde lo vas a colocar y cómo lo vas a colocar de diferente? Por ejemplo, si yo, solo para ejemplo, hago la casa en Punta Arena, la cantidad de radiación infrarroja que recibe es muy baja porque rebota en la atmósfera y casi no entra. Pero si la voy a hacer en Arica, en que entra de lleno, voy a tener que ponerlo hacia afuera. Entonces, por ejemplo, en la zona de Magallanes, yo colocaría el textil en cubierta con el aluminio hacia adentro, igual que en los muros, hacia adentro, porque lo que voy a guardar va a ser una función de termo más que una función de protección. Pero si la voy a colocar en la zona norte,
daría vuelta el revestimiento de muro y lo colocaría por el lado exterior, el aluminio, y en cubierta seguiría guardándolo por la parte aluminio interior. Entonces, como producto, tiene esas dos características y además es una membrana respirable. Yo te diría que el uso de un textil, si tú haces la misma estudio de la envolvente y colocas el papel aluminio hacia el interior, vas a tener aproximadamente un 17 a un 18% de ahorro en la cantidad de aislación para mantener la misma característica térmica. Sí, de nuevo en la eficiencia, ¿ah? Nosotros tendríamos una casa más económica o le podríamos poner un medio metro cuadrado más a la casa completa. Muy descriptivo y técnico lo que nos has comentado. Álvaro, en Ferramenta hacemos que la calidad técnica no se tranza. Hablemos de mitos sobre la duración. Ahora vamos a someter el OCB a prueba de fuego. Vamos a ir a nuestra sección de mitos o realidad. Yo te digo una frase y tú nos dices si es un mito o una realidad y nos argumenta. Ya, ¿Vale? El primero, vamos con el primero. Si el OCB se moja con una lluvia, se hincha y hay que botarlo. ¿Mito o realidad? absolutamente un mito. Es un producto, el OSB está diseñado para construcción y de hecho en la ficha técnica hay tiempos de exposición normales a obra de acuerdo a las zonas climáticas que tenemos. Al momento de fabricar el OSB nosotros usamos una cera y esa emulsión que usamos sale y brota hacia las caras de los tableros y esa membrana empieza a ser como un bloqueador solar o un protector durante el periodo de construcción. Por tanto, absolutamente mito. El LP SmartSight es eterno, no necesita mantención. ¿Mito o realidad? Realidad, el OSB SmartSight es un tablero que nosotros tenemos probando en Hilo, Hawái, desde el año 70, aproximadamente, 78. Lo tenemos expuesto en dos facetas. La primera faceta está expuesto al clima abierto en Hawái en la búsqueda de una resistencia al agua, a las termitas y a los hongos. En Hawái o en Hilo, la precipitación anual son 9.000 milímetros de agua. 9 metros de agua al año caen. Así que se moja bastante. La segunda es uno de los países que tiene la mayor radiación ultravioleta a nivel mundial por el grado de exposición en la zona climática que está. Y te podría decir que después de 10 años, que es la última vez que lo vimos, todavía está, o sea, ya lleva 30 años y el tablero no ha generado ningún tipo de hongo amarillo de pudrición. Por tanto, se podría decir que la longevidad expuesta a los medios climáticos como revestimiento exterior, perfecta. La segunda, ese tablero está conformado por borato de zinc. El borato de zinc, que es algo que está en el verde de la soja, que seguramente hoy día nos vamos a comer una cucharada de borato de zinc, así que es 100% inocuo al ser humano, tiene a este tablero expuesto durante los últimos 20 años, está enterrado en unos termiteros. Tú ves un campo como una parcela y ves cajones puestos con tableros enterrados ahí al lado de ciertos troncos que usamos de testigo, en que tenemos que cambiar el testigo, lo tenemos que cambiar más o menos cada un año y medio, porque definitivamente ya no queda espacio. Y uno saca todavía las placas de USB que están expuestas 7, 8 años ahí sin problema. Lo único que sí es que desde el punto de vista de instalación y algo que la gente no está haciendo, y voy a volver un poco a la pregunta que me hiciste atrás de los errores, la gente cree que como viene con una barrera de puente de adherencia para pintura, no hay que pintar. Es mandatorio pintarlo. Si no lo pintan, le quito la garantía, ¿ya? Pero absolutamente realidad. Es un súper tablero. Vamos con la siguiente. Una casa de estructura de madera de engineer es más segura que un incendio. Mito. Lo que ocurre es que la resistencia al fuego es una variable que se maneja en todas las casas. Como bien lo dice la norma chilena, depende del uso, el tamaño, van a ser los requerimientos que tenemos. Cuando uno hace una protección al fuego en una vivienda, no está buscando que la casa no se queme. Lo que está buscando es que la gente salga y tenga tiempo para escapar. Todas las casas se deben derribar después de quemadas. En el hormigón se rompen los enlaces químicos a los 700 grados, perdón, a los 1200 grados, el acero colapsa a los 700
y la madera termina quemándose. Un fuego en los primeros 2 minutos alcanza los 1700 grados, no queda nadie adentro. Por tanto, que se queme o no se queme, o te mueres ahogado o te mueres quemado. Por tanto, lo que se busca en el punto de vista de protección al fuego es que si el fuego tú estás en una casa de 30 metros cuadrados, la protección al fuego es de 15 minutos porque te das cuenta automáticamente que hay olor a humo. Pero si la casa es de 1500 metros cuadrados o un edificio de 5 pisos, tú necesitas 2 horas de tiempo de escapar. En una casa en madera o una casa en metal, la resistencia al fuego se maneja y están manejadas alrededor de, hay ensayos, ya de tener alrededor de unos 100, 200 tipos de ensayos hechos con configuraciones diferentes, desde 15 minutos hasta 2 horas de exposición a fuego. Y con eso hemos logrado tener la factibilidad de trabajar y de empezar a proyectar edificios de 4 y 5 pisos en madera. Por tanto, es un mito. Y vamos con la última. El OCB tiene un lado derecho y un revés antideslizante para techos. ¿Verdad o mito? Absolutamente verdad. Los que saben, se han subido a los techos a colocar teja asfáltica cuando está en la mañana medio húmedo después del rocío, y se suben a los techos que tienen dos caras lisas o lo han puesto al revés, terminan rápidamente abajo. La cara rugosa tiene esa función. Y en el caso de los muros, normalmente cuando uno va a pegar cosas sobre el OSB, además tiene la característica que tiene el doble, no el doble, pero tiene una gran cantidad de superficie específica mayor por la rugosidad que tiene. Entonces se va a anclar de mucho mejor manera. Hay que tener cuidado cuando lo instalan. Hay que tener cuidado. Bueno, ahora seguimos con la entrevista. Álvaro, LP es una empresa global. ¿Hacia dónde va la tecnología? El hormigón, por ejemplo, emite CO2, la madera lo captura. ¿Están viendo que las inmobiliarias grandes empiezan a elegir LP por cumplir metas de sostenibilidad de ESG? Sí, se está empezando a ver. Chile es un país difícil desde el punto de vista de selección de estas cosas. Hace mucho tiempo estamos con un proyecto de definición energética o la evaluación energética de la vivienda como para ponerle valor, tratarlo como un electrodoméstico desde el punto de vista de la aislación y cosas así. eh, Va lento hacia ese rumbo. Sin duda que la huella de carbono es una cosa importantísima. Nosotros nos esforzamos, de hecho ahora justamente eh, ahora en abril terminamos el estudio de nuestra huella de carbono, ¿ah? Para ver si somos deficitarios, neutrales o estamos aportando o negativos en la huella de carbono. Ya lo hicimos en Estados Unidos y salimos que teníamos un aporte en huella de carbono. Hay ciertos productos que evidentemente nos pegan fuerte y estamos buscando cómo hacerlo. Por ejemplo, nos salimos de todos los adhesivos fenólicos y nos fuimos a los MDI, pero en general sí, yo creo que la tecnología va orientada poco a poco a, a eliminar y a tomar estas cosas en efecto. Estamos en la primera etapa de cuidar a la familia y la gran fuerza que se ha puesto tiene que ver con el tema del confort. Hoy día estamos con un nuevo reto. Las curvas de las viviendas de 1 y 2 pisos van en caída y los edificios de 4 y 5 van en alza. Entonces es súper importante a nivel de vivienda social resolver en madera localmente, porque a nivel mundial está resuelto, las situaciones para los edificios de 4 y 5 pisos. ¿Ya? Hay ensayos internacionales, cultura internacional. Uno va a Estados Unidos y todos esos edificios que cree ver en las de 4 y 5 pisos, que piensa que son en hormigón, las pinzas. En la falla San Andrés, en San Francisco, en Los Ángeles son todos hechos en madera y forrados con apes. Ahí tiene otro look distinto. No hay comparación económica ni en confort. Desde 1 a 5 pisos, no hay nadie que le compita a la madera. Lo único que lo perjudica es que la gente tiene todavía ese temor o esa relación con el cuento de los niños, que eran la casa de los tres chanchitos. Pero eso es un mito que ha estado largamente derribado hace tiempo. Justamente hablemos de la construcción en altura. En el mundo ya se hacen pisos o sea, edificios, perdón, de 10 a 12 pisos de madera. ¿Ves a Chile construyendo en altura con soluciones LP en los próximos 5 años? Bueno, en eso estamos esforzando, ¿no? Hay 3 o 4 proyectos emblemáticos que se han hecho con la universidad y en los estudios en los que han participado vivienda
o sea, empresas industrializadoras. Eh, Hay proyectos que se desarrollan actualmente a través de industrializadoras de Concepción, como es Patagual, tiene edificios de 4 y 5 pisos. Hay otros logros que está haciendo la gente de Canada House con respecto a también a una vivienda modular 3D que llega con la unidad y está haciendo 4 y 5 pisos. Hay otros intentos en la zona de Puerto Montt. Estamos trabajando activamente en el tema del cambio, las modificaciones a las normas de diseño estructural eh, y estamos validando fuertemente el tema de la calidad en la madera. Entonces, el hecho de incorporar elementos de ingeniería en madera y certificación y mejorando la calidad del bosque, sin duda que nos van a dejar allá. Además que el costo competitivo entre una solución y la otra no hay vuelta. Álvaro, ¿qué es lo próximo? ¿Tiene alguna tecnología nueva Chile que nos vaya a sorprender, como el SL o no revestimiento? En general, nosotros hemos buscado, queremos potenciarnos primero en la serie de productos y en la variación de productos en tareas de obra gruesa. Estamos desarrollando todo lo que son los productos con barreras, el H-Wrap, el Texil, estamos generando ahora un proyecto que es un tablero con resistencia al fuego, que estamos en proceso de testeo, ¿ya? Que tiene el Fireblock, que tiene una Pyrotex en las caras, ¿ya? Y evidentemente el LCL es un elemento de ingeniería tremendamente bueno, ¿ah? Pero creo que estamos demasiado verdes en Chile todavía como para potenciarlo. Vamos a seguir esforzándonos en las vigas I-joist, ¿ah? Desde el punto de vista de cambiar o mejorar la resistencia para tener mayores luces. Hoy día estamos en luces de 5 metros desde el punto de vista de resistencia para una habitación normal de buena calidad, evitando todo lo que son las vibraciones eh, y siempre buscando agregar valor desde el punto de vista de la protección y la durabilidad. Álvaro, la ingeniería que nos cuenta valida que la madera es el futuro y para los constructores y ferreteros que necesitan stock con rapidez y confianza, en ferramenta.cl tenemos el mix completo. No arriesguen la partida con materiales sin certificación, usen el 5% de descuento en su primera compra, que es un regalazo, y es ingeniería de punta, despacho a obra. Álvaro, para cerrar esta clase técnica, ¿qué le dirías al maestro Chasquilla que se niega a leer el manual de instalación? Bueno, uno de los primeros trabajos que hice en el EP y que me pasaba, que llegaba ahora con mi tablero debajo del brazo, los maestros y los profesionales de obra me decían, no, que compré este tablero y que no funciona y todo. Y yo sacaba mi manual y le dije, no, pero tengo el manual hecho y está fantástico y aquí se explica todo. Entonces, usted no sabe y estamos toda esta conversación después de 20 horas, 30 horas en que me dijeron lo mismo, decidimos ponerle las instrucciones a los tableros. ¿Ya? Entonces, en cada uno de los tableros, por favor, fíjense en 4 cosas. La primera cosa en que un tablero habitacional estructural debe mundialmente tener certificación. 2, si no la tiene, no lo usen para construcción definitiva. Úsenlo para hacer un tabique o alguna cosa que no se les vaya a caer la casa si falla. Van a poner vida humana en riesgo. 3, en cada uno de los stamps que nosotros tenemos, dice claramente los espaciamientos máximos a usar para cada uno de los tipos de tablero. Y cuarto, está mi teléfono en todos los tableros, si tienen dudas me llaman. Álvaro, ¿cómo te imaginas la vivienda social chilena del 2030? De 60 metros cuadrados, con gran espacio, volumen de aire un poco más alta, con buenos sistemas de ventilación, eh, pero industrializada. No me cabe ninguna otra razón de que nosotros como país, y creo que vamos en un excelente camino hacia la industrialización, nos tenemos que reconstruir a cada rato. No podemos hacer a la gente esperar. El tiempo de construcción y llegar a la emergencia que hemos tenido 2008, 2010, 2012, nos acabamos de quemar dos años seguidos y que la gente siga esperando casa y le llegue una casa que está con cero concepto de confort, no se me imagina. Creo que la casa debe ser más grande, más acogedora y más durable. Totalmente, concuerdo contigo. Y además por eso que la madera es esencial también para poder ayudar a suplir esta necesidad que tenemos Sin como duda que sí. país.
Álvaro, tú ves la madera desde las moléculas y la resistencia. Si tuvieras que definir la madera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? La madera es como el alma mater de la construcción. La madera está hecha en partículas. Son pequeñas celditas, pequeños palitos, pequeñas cosas que van conformando un todo. Y ese todo nos da la protección, la sombra, el alimento, nos ha ayudado montones. Es capaz de transformar la vida. La madera nos protege de todo, nos abriga en el frío, podemos hacer fogatas, asados. Está en toda nuestra historia. Es naturaleza pura. Entender y manejarla es un arte. Como hablábamos con mi padre en la antigüedad, la madera tiene oficio, la madera tiene arte, la madera tiene ganas, la madera crece, la madera se renueva. Eso, alma mater le pondría. Excelente definición, Álvaro. Muchas gracias. Oye, aprendimos que detrás de cada tablero hay mucha ciencia. Y de Ferramenta te agradecemos tu tiempo y a ustedes gracias por acompañarnos. La madera es tecnología. Úsenla bien. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Muchas gracias, Álvaro. Espero que te hayas sentido cómodo y espero que podamos seguir conversando más adelante de todos los avances de LP. Siempre muchas gracias por invitarme. Encantado de conversar, fue una conversación muy agradable y por exponer mi idea, ¿no? Que espero que no generen muchos daños o muchas riñas por ahí. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Que estén muy bien.